¿qué tal? Aquí comienza Euskadi COP, un nuevo programa en el que abordaremos el mundo del cooperativismo a nivel de toda la comunidad autónoma vasca, y lo haremos desde una perspectiva muy cercana. En este espacio hablaremos siempre de 7 entidades muy diferentes entre sí, pero con un denominador común, su forma jurídica. En la sección a fondo les mostraremos el trabajo de 3 cooperativas, Ondoan, Aizelan y la cooperativa agraria Udapa. Conoceremos también el modelo de excelencia alcanzado por Orkli y los inicios y el posterior crecimiento de Orbel, una cooperativa de servicios formada por tan solo 6 socios. El portal de compras Ategui será el protagonista de nuestro espacio dedicado a la intercooperación. Pero antes de todo esto, y a modo de introducción, vamos a conocer cómo surgió el movimiento cooperativista. El movimiento cooperativista nace en Inglaterra en el siglo XVIII, en plena revolución industrial. Un grupo de trabajadores de la ciudad de Rochdale decide agruparse y crear una empresa. Pero no sería una agrupación cualquiera. Cada uno de ellos aportó 28 peniques, estaban haciendo historia. Fue una forma nueva de trabajar, la libre adhesión, el control democrático y la devolución de excedentes fueron algunas de las normas establecidas. Así surgió el movimiento cooperativista. A Euskadi llegó 40 años más tarde con la creación en Barakaldo de una cooperativa de consumo. A partir de mediados del siglo XX surgieron algunos de los grandes grupos cooperativos que conocemos hoy en día, como Ulgor, actual Fagor Electrodomésticos, la cooperativa de consumo San José, que años más tarde se convertiría en Eroski, Caja Laboral, Lagunaro o Ikerlan son solo algunos ejemplos. A principios de los años 90 y tras la celebración del Congreso del Grupo Cooperativo Mondragón, se definió MCC, Mondragón Corporación Cooperativa, actualmente el primer grupo empresarial de la Comunidad Autónoma Vasca. 6 años más tarde, en 1997, nació Mondragón Unibertsitatea. El movimiento cooperativista cuenta con un marco legislativo. En base a la ley de 1982 se constituye el Consejo Superior de Cooperativas. La Confederación de Cooperativas, Confecop, se funda en 1996 como unión de todas las federaciones de cooperativas de Euskadi que ya existían desde hace años. Las cooperativas tienen en Confecop su máxima representación. Desde la Confederación se fomenta la promoción y formación cooperativa y se defienden los intereses del movimiento. En Euskadi están federadas un total de 703 cooperativas. Si hablamos de socios, la cifra supera los 100.000. La cooperativa es un modelo de empresa participativa que desde hace más de 50 años ha sabido plantar las bases de una estructura sólida empresarial en Euskadi. Ahora que sabemos cómo surgió el movimiento cooperativista y lo que supone en Euskadi, les mostramos a fondo el trabajo de 3 cooperativas, Ondoan, Aizelan y Udapa. Las 3 centran su actividad en diversos aspectos del medio ambiente. La cooperativa se fundó hace 26 años. Por aquel entonces, Ondoan comenzó ofreciendo servicios de ingeniería. La primera unidad de negocio sería la de ingeniería de tratamiento y depuración de aguas. Años más tarde, comenzarían con proyectos de investigación y desarrollo en el área de los vertidos industriales. Esta actividad fue el origen de la unidad de medio ambiente y prevención. Desde que se creó en 1991, ha experimentado un desarrollo y una evolución importante. Tenemos 3 áreas de actuación claras en lo que es el área de medio ambiente y prevención de riesgos laborales. Por un lado es la consultoría, por otro lado la ingeniería básica y por otro lado los estudios medioambientales. Creo que en las 3 áreas se parte de conocimientos técnicos y científicos comunes relacionados con el medio ambiente y luego hay especializaciones en lo que son distintos servicios, productos en cada una de las áreas. La administración y los agentes económicos son los principales clientes de Ondoan. La cooperativa realiza trabajos tanto para el sector de la industria como para el de servicios.
En este momento, desde Ondoan se está desarrollando labores de Secretaría Técnica en varios proyectos relacionados con la sostenibilidad municipal, en proyectos de Agenda Local 21. Y bueno, sí son procesos bastante reconfortantes porque de alguna forma están llevando a que haya un mayor entendimiento entre los agentes que pueden generar problemas medioambientales y la propia ciudadanía. Ondoan lleva años organizando cursos de formación medioambiental, dirigidos a universitarios y a trabajadores de entidades privadas y públicas. Los organismos están cada vez más concienciados, pero de cara a la ciudadanía todavía hay mucho trabajo por delante. Hay que mostrar una concienciación que es políticamente correcta, pero todavía hay un largo camino en la sensibilización de la ciudadanía. En los 26 años de actividad que lleva Ondoan, la cooperativa ha obtenido varias distinciones. Entre ellas destaca el certificado de Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, otorgado en septiembre de 2007 por AENOR. El título supone un reconocimiento y una garantía de las labores que Ondoan realiza en materia de medio ambiente. Hoy han tenido suerte, han aparcado por un día los libros del colegio y han salido de excursión. Están en Balmaseda. La cooperativa Aizelán Besaide les guía por la ruta del Cadagua. Están desarrollando una actividad de didáctica ambiental en torno al Cadagua, desde su dimensión a nivel de biodiversidad, dimensión histórica, dimensión comercial y pues bueno, continuamente es un diálogo pues para saber qué conceptos traen y cómo ir solucionando errores conceptuales y construyendo nuevos conocimientos. Balmaseda recorremos lo que es todo el pueblo, toda la villa, empezamos desde el Puente Viejo y bajamos hasta la Plaza San Severino, pues viendo las diferentes plazas, conociendo las calles, la arquitectura un poco de todas las iglesias y los palacios que hay. La ruta del Cadagua es solo un ejemplo de los servicios que ofrece Aizelán. La cooperativa lleva 22 años trabajando en la parte social del medio ambiente. Diseñan, gestionan y asesoran en la realización de programas y campañas de educación ambiental. Nuestro objetivo principal es fomentar actitudes positivas para el medio ambiente, en favor del medio ambiente. Aizelán investiga y pone en marcha proyectos para la promoción del turismo sostenible, eso sí, sin afectar el entorno natural. Estamos ahora lanzando una actividad Rutas de la Lana, es una propuesta de ruta turístico-temática en el ámbito del turismo cultural basada en el comercio histórico de la lana entre el siglo XIV y XVIII. Entonces de lo que se trata es fomentar el turismo, pero teniendo en cuenta la capacidad de carga que puede tener distintos recursos. Otra de las formas de divulgar la cultura medioambiental es a través de cursos de formación. Siempre en cada una de nuestras actividades tenemos posibilidades para tratar de minimizar nuestro impacto medioambiental. O sea, alcanzar impacto ambiental cero es bastante utópico, pero minimizar nuestro impacto sí es posible. Entonces, en estos cursos es lo que tratamos de hacer. Todas las actividades de Aizelán están dirigidas tanto a grupos escolares como a la población en general. Se busca, en definitiva, que todos respetemos, apreciemos y comprendamos nuestro entorno natural.